Vamos a mirar en el libro de Lucas, el último capítulo, capítulo 24, versículo 45. Versículo 45. Y abrió sus mentes para que entendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, que el Cristo sufriría y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que el arrepentimiento para el perdón de los pecados sería proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y he aquí que yo envío sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero deben permanecer en la ciudad hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Estamos hablando de evangelización y es un tema extremadamente importante. Es algo que fluye de una verdadera piedad y una verdadera devoción a Cristo. También es algo que fluye, de alguna manera, de forma secundaria. Nuestra devoción a Cristo siempre incluirá también un amor por los hombres, un amor por todo tipo de hombres, un amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo y un amor incluso por nuestros enemigos. Y una de las mayores expresiones de ese amor debería ser contarles acerca de aquel que es el centro mismo, el fundamento y la meta de nuestra vida, y ese es Jesucristo. El creyente es una persona que debe expresar su fe. Debe compartir su fe. Ahora, dice aquí en el versículo 45, dice que abrió sus mentes para que entendieran las Escrituras. Encuentro esto muy importante, que veamos aquí que antes de la gran comisión, antes de hablar de enviarlos, antes incluso de hablar del llenado del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo, Él abre sus mentes para que entiendan el Evangelio. Muchas personas no evangelizan porque no entienden el Evangelio. Verán, el Evangelio de Jesucristo es el mayor catalizador para cualquier ejercicio de piedad. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quieres ser santo? ¿Qué deberías hacer? Estudia el Evangelio. ¿Quieres ser más como Cristo? ¿Qué deberías hacer? Estudia el Evangelio. ¿Te falta motivación en tu vida cristiana? ¿Qué deberías hacer? Estudia el Evangelio. Cualquiera que realmente tenga una comprensión de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo estará motivado para evangelizar. Es una historia demasiado grande para no contarla. Muchas personas no evangelizan porque no entienden el Evangelio. Otros evangelizan aunque no entienden el Evangelio. Hay tantas personas hoy compartiendo el Evangelio de Jesucristo y no es lo que están haciendo. Hay muchos evangelistas, predicadores de televisión que se llaman a sí mismos evangelistas, pero no lo son porque sus mentes no han sido abiertas para entender el Evangelio. El Evangelio no puede ser reducido a 4 leyes espirituales o 5 cosas que Dios quiere que sepas. Si vas a ser efectivo, útil para Dios en la evangelización, debes entender el Evangelio. Muchas personas consideran que el Evangelio de Jesucristo es como el Cristianismo 101 y que una vez que pasas eso, vas a cosas más profundas. No hay nada más profundo que el Evangelio. ¿Lo entiendes? ¿Conoces el Evangelio? Hace años me senté con un grupo de estudiantes y les pregunté, dije, ¿por qué murió Cristo? Y ellos dijeron, por nuestros pecados. Dije, pero, ¿por qué murió Cristo? Bueno, por nuestros pecados. Está bien. ¿Por qué tuvo que morir por nuestros pecados? Bueno, porque el pecado es malo y el pecado es esto y el pecado es aquello. ¿No sabían que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados debido al carácter de Dios? Porque todo se reduce a quién es Dios. Que si Dios es un Dios justo, no puede simplemente perdonar a los hombres. Su justicia debe ser satisfecha y eso ocurrió en esa cruz cuando Cristo murió. ¿Cómo murió? Bueno, que lo clavaron en un árbol. Le clavaron una lanza en el costado. No, la lanza vino después de su muerte. Murió habiendo experimentado la ira de Dios, siendo aplastado bajo el peso total del juicio de Dios contra los pecados de su pueblo. Satisfizo la justicia de Dios y ahora Dios puede ser tanto justo como el justificador de los impíos. Entonces, verán,
Cuando hablamos de salir y hacer evangelización, necesitamos entender que la mayoría de las personas que enviamos a las calles a evangelizar ni siquiera entienden el Evangelio. Así que antes de tener una gran clase motivando a las personas sobre cómo hacer evangelización, necesitamos tener varias lecciones sobre qué es el Evangelio de Jesucristo, por qué murió Jesús, qué significa, por qué es importante su resurrección, qué es el arrepentimiento y la fe, cuál es la verdadera llamada del Evangelio, cómo se aplica a los hombres. Estas cosas no se enseñan mucho, pero deberían enseñarse. Ahora no tenemos tiempo para revisar todo eso. Hoy voy a hablarles sobre evangelización. Pero quiero destacar solo algunas cosas aquí en este texto. Abrió sus mentes para que entendieran las Escrituras. El Evangelio, según el versículo 46, está centrado en la persona de Jesucristo, su muerte en esa cruz y también la resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego continúa y dice, el arrepentimiento para el perdón de los pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La llamada del Evangelio no es, ahora que has escuchado el mensaje del Evangelio, ¿te gustaría orar y pedirle a Jesús que entre en tu corazón? Eso no es la llamada del Evangelio. La llamada del Evangelio es la misma que Cristo habló cuando vino por primera vez a Israel y es, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Apártate de tus pecados y lánzate sobre Cristo como la única esperanza segura de salvación. Cristo, su mérito, su virtud, su obra. Honestamente, me siento un poco disperso en este momento porque hay tantas cosas que quiero enseñarles sobre esto. Pero debemos continuar. Ahora dice esto, en el versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. Hay algo muy importante sobre un testigo. Por supuesto, ellos fueron testigos oculares de estas cosas. Tú y yo no somos testigos oculares de estas cosas. Si alguien viene a ti afirmando ser un testigo ocular de ciertas realidades espirituales, deberías descartarlo como un fraude. No somos testigos oculares de la muerte de Cristo. No somos testigos oculares de su resurrección. Pero somos testigos. No es que en este caso, estos hombres solo hubieran escuchado información. Habían experimentado lo que pasó en esa cruz. Conocían a Jesucristo. De la misma manera, aunque no estuvimos allí, para ser un testigo efectivo de Cristo, esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Me da alegría compartir el Evangelio con las personas porque me da alegría el Evangelio. El mensaje del Evangelio significa algo para mí. Lo significa todo para mí. Y entonces, cuando lo comparto con las personas, lo comparto como testigo. He probado y visto que el Señor es bueno. He llegado a entender que mi salvación se encuentra solo en este mensaje de lo que Cristo ha hecho por mí. Es parte de mi vida. No estoy solo repartiendo un folleto. Esto lo es todo para mí. Toda mi vida está construida sobre la verdad de este mensaje y si este mensaje es falso, soy de todos los hombres el más digno de lástima. Lo que quiero animarlos a hacer es a profundizar en el Evangelio, a beberlo profundamente, a estudiarlo, a meditar en él, a leer buenos libros con respecto al Evangelio y no hay muchos, al menos escritos en tiempos modernos. Pero es más que solo salir y repartir un folleto. Es más que solo repasar unas pocas cosas. Se trata de compartir algo que se ha convertido en lo principal en tu vida. Y las personas saben la diferencia. Lo saben. Tu elocuencia, tu mente brillante aún te traicionarán. Sabrán si esto realmente significa algo para ti o no. Deben ser testigos. Ahora, no solo somos testigos con nuestra vida. Somos testigos con nuestra boca. Si Jesús solo hubiera vivido una buena vida, si Jesús solo hubiera sanado a las personas, nunca habría sido crucificado. Nunca habría sido rechazado. Jesús no se metió en problemas hasta que abrió la boca. Es lo mismo con nosotros. Debemos ser testigos. Debemos hablar.
Aunque no todos hemos sido llamados a ser evangelistas, todos deberíamos evangelizar. Aunque no todos somos proféticos en nuestro mensaje, hay un sentido en el que cada uno de nosotros debería serlo. Deberíamos hablar. No deberíamos callar. Deberíamos hablar correctamente. Deberíamos hablar con la actitud correcta, pero deberíamos hablar. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Principalmente por miedo, pero el miedo surge del amor propio, un deseo de autopreservación, un deseo de que las personas nos quieran, un deseo de que las personas piensen bien de nosotros. Todo se trata de nosotros. Se trata de autopreservación, autopromoción. Y necesitamos ser muy, muy cuidadosos. Ahora, pero quiero decir esto. He predicado en las calles bastante. No es fácil para mí hacerlo, en absoluto. Pero lo hago. Sentí que el Señor me llevó a hacerlo cuando lo he hecho. No es fácil. Pero también quiero decirles esto. No voy a poner esa carga sobre otra persona. No voy a tomar la predicación en la calle como una insignia de espiritualidad o que amo a Jesús más que otras personas. No todos están llamados a subirse a un banco en un parque y comenzar a predicar, aunque algunos lo hemos hecho. No todos son testigos audaces en el sentido de pararse en el dominio público y clamar el Evangelio. Pero cada uno de nosotros debería ser un testigo de la manera que Dios quiere que lo seamos. Pero déjenme decirles esto, sin importar cuál sea esa manera, implicará que abras la boca. La idea, creo que fue San Francisco de Asís quien dijo, predica el Evangelio en todas partes. Usa palabras cuando sea necesario. Entiendo lo que está tratando de decir, pero eso es muy engañoso. Debes ser un testigo con tu vida. Debes hacer buenas obras para que los hombres las vean y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Pero si eso es todo lo que haces, no eres un testigo. Con cada persona con la que entras en contacto, deberías estar orando, clamando a Dios, pensando en cómo puedo dar testimonio a esta persona. Pero no pienses demasiado en ello porque pensarás tanto que terminarán yéndose y aún no habrás abierto la boca. Señor, nunca tienes que hacer esta pregunta, Señor, ¿quieres que comparta el Evangelio con esta persona? Él ya ha respondido eso. Ahora puedes orar por sabiduría con respecto a cómo, pero Él sí quiere que hables. Ahora dices, pero no tengo poder. Bueno, ese no es el problema. Ahora, si te dedicaras a predicar y mientras estabas predicando y compartiendo el Evangelio te molestara que no tienes poder, eso es diferente. Pero tu primer problema no es que no tengas poder, tu primer problema es que no has doblado tu voluntad a la de Dios. Piensas más en la autopreservación y necesitas abrir la boca y empezar a hablar. Y si abres la boca y comienzas a hablar, Dios te ayudará. Pero sigamos con esta otra declaración aquí que es muy, muy importante. Dice, y he aquí que yo envío sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero deben permanecer en la ciudad hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Me pregunto cuántas personas murieron y se fueron al infierno mientras estaban en esa ciudad orando por poder, desde lo alto. Me pregunto cuántas personas murieron y se fueron al infierno. Muchas. Bueno, entonces, ¿por qué los envió de vuelta a la ciudad a esperar hasta que fueran revestidos con poder desde lo alto? Porque para ser testigos efectivos, eso es lo que necesitaban. Ahora hay un equilibrio y es muy importante mantenerlo. Y disculpen que salte de un lado a otro porque estoy tratando de meter unas 7 conferencias diferentes en una hora. Algunos de ustedes necesitan dar testimonio mucho más con lo que tienen y algunos de ustedes tal vez necesitan reducir un poco el ministerio y fortalecer lo que no tienen. Los ministros jóvenes a menudo corren como locos. Yo lo he hecho. Hacen todo tipo de actividades y luego, cuando envejecen, se dan cuenta de que mucho de lo que hicieron simplemente se esfumó. Necesita haber un equilibrio entre ser celoso por la evangelización y hacer cosas, servir al Señor,
Y también una comprensión de que no estoy donde debería estar. Me faltan muchas cosas y necesito detenerme ante el Señor y ante su palabra. Saben, hay hombres en este mundo que pueden enseñar sobre muchas cosas. Y son grandes eruditos y grandes predicadores bíblicos. Mi hermano Charles, tipos como, ya saben, que son conocidos por la predicación expositiva, John MacArthur, tipos que son eruditos y llenos de celo como John Piper. No estoy en ninguna de esas categorías. Pero solo miren esto por un momento. Prediqué un sermón. Habiendo esperado ante el Señor, prediqué un sermón y ese sermón ha dado la vuelta al mundo 100 veces. Ahora el punto es, no tienes que hacer mucha actividad muchas veces. A veces es más importante simplemente esperar en el Señor, clamar por su poder, por su sabiduría, su fuerza. Prediqué un mensaje durante 1 hora, un mensaje que nadie quería escuchar y todos me odiaron cuando salí del lugar. No es el mejor sermón que he predicado. No es súper erudito. No es súper elocuente. Pero Dios lo usó más que años de otras cosas que he hecho. El punto que estoy tratando de hacer tan torpemente es que necesitas ser una persona que primero y ante todo, espere ante el Señor, que espere ante el Señor, que estudie las Escrituras ante el Señor, que escuche su voz, que dependa de Él. Saben, cuando entrenas a un perro para cazar, lo que probablemente no es algo que muchos de ustedes hagan, pero cuando entrenas a un perro para cazar, el tipo de perro que quieres es un perro muy activo. Quiero decir, el problema no es hacer que el perro haga algo. El problema es hacer que el perro se quede quieto. Eso puede pasarnos a nosotros. Queremos correr por ahí haciendo todo tipo de cosas, pero ¿estás dispuesto a esperar ante el Señor? Esperar ante el Señor. Saben, conferencias como estas son muy peligrosas. Lo que estoy haciendo aquí y lo que voy a hacer en Holanda para mí espiritualmente porque las cosas están planeadas tan rígidamente para hacer tanta enseñanza. ¿Voy a tener tiempo hoy para pasar un par de horas ante Dios? Sin embargo, eso es lo que me quita la parte más importante de mi vida. ¿No es asombroso que cuando todos nos reunimos para conferencias espirituales, quitamos lo más importante que todos necesitamos y eso es simplemente esperar ante el Señor? Honestamente, intenté levantarme y hacerlo, pero estaba tan agotado. Es como si simplemente volviera a caer en la cama. Verán, él dijo, vayan a Jerusalén y esperen. Esperen en mí. Ahora, por supuesto, esto fue antes del día de Pentecostés y del derramamiento del Espíritu Santo y por el derramamiento del Espíritu Santo, estos hombres fueron cambiados. Sé que he sido regenerado y sé que Dios me ha dado el Espíritu Santo. Pero hay un sentido en el que cada día de mi vida, necesito esperar ante Él. Necesito alimentarme de su palabra. Necesito clamar por manifestaciones cada vez mayores del Espíritu Santo. Cuando estoy caminando por la calle, necesito caminar por la calle orando. Necesito ser perspicaz. Una mente puesta en las cosas de Dios, una mente que espera en Él puede lograr mucho más que una mente que solo corre por todos lados. Déjenme darles un ejemplo antes de volver a nuestro texto. ¿Alguna vez han oído hablar de Frank Lambach? ¿Alguien? ¿Frank Lambach? Bueno, necesito. ¿Alguna vez han oído hablar de Filipinas? Está bien. Ella es de Filipinas. ¿En serio? ¿Alguna vez has oído hablar de Frank Lambach? No. Está bien. ¿De qué parte de Filipinas? Mindanao. ¿Mindanao? ¿Qué parte? He estado en Davao y... Sí. Estuvimos allí anoche, Davao, pero... Está bien. Estuve en las selvas de Mindanao por un tiempo, es muy hermoso, muchos arañas grandes. Bueno, cuando estaba en Filipinas, le preguntaba a la gente, especialmente a las personas mayores, ¿has oído hablar de Frank Lambach? Oh sí, ajá.
¿Has oído hablar de Frank Lambach? Oh sí, fui a una escuela que, de hecho, llevaba su nombre y así sucesivamente. ¿Quién es Frank Lambach? Frank Lambach básicamente enseñó a toda Filipinas a leer. Enseñó a toda Filipinas a leer para que Filipinas pudiera leer la Biblia. Ahora, lo único de él es que si lees su pequeño diario que llevaba, ¿sabes cuál era la mayor meta de este hombre responsable de que la Biblia y la comprensión de la Biblia llegaran a más manos en las Islas Filipinas que casi cualquier otra persona? Es fenomenal, su vida. ¿Cuántas personas se convirtieron y todo a través de él? ¿Sabes cuál era su meta número 1 en la vida? Por lo que luchaba todos los días de su vida. Dijo que nunca lo alcanzó, pero esta era su meta. Quería pasar un día de pensamiento ininterrumpido sobre Cristo. Eso era lo que más trabajaba en su vida que cualquier otra cosa. Un día de meditación ininterrumpida sobre la persona de Cristo. Ahora, ¿han oído alguna vez la frase, está tan enfocado en el cielo que no sirve para nada en la tierra? Bueno, la mayoría de nosotros estamos tan enfocados en la tierra que no servimos para nada en el cielo. Aquí hay un hombre cuyo mayor deseo era, incluso mientras hacía todo este trabajo, traduciendo, enseñando, innumerables estudiantes, todo lo demás, su todo era estar ante Cristo, meditar en Cristo. Así es como debemos ser como evangelistas. Debemos ser personas saturadas con la palabra de Dios, saturadas con la persona de Cristo. Que la evangelización no sea algo como un accesorio, algo que añadimos a nuestra vida como una hebilla en un par de zapatos. Debería ser simplemente el desborde de nuestra vida. Estuve en Virginia hace unas semanas y entré en una pequeña tienda en una especie de área. Probablemente no sabrán qué significa esta palabra, montañosa. Una tienda muy atrasada en el bosque, algo aterradora. Entré allí para comprar algo de beber y entro y había unas 10 personas en la tienda. Y, entonces, entro y me acerco al mostrador. Justo cuando me acerco al mostrador, este hombre se acercó por el otro lado con una gran cantidad de cerveza a ambos lados. Iba a comprar cerveza. Creo que se llamaba Billy o algo por el estilo. Y se acercó y justo antes de llegar al mostrador, la señora que me estaba atendiendo se dio la vuelta y dijo, «Hola, Billy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?» Y todos en la tienda se giraron, un montón de gente. Y él dijo, «Oh, estoy bien. No estaré mucho tiempo en esta tierra. Me iré pronto. Y sé que cuando me vaya de aquí no se acaba, pero no sé a dónde voy. Ahora, no me quedé allí. No entré en ese lugar necesariamente para dar testimonio y no pensé, ya sabes, cuando dijo eso, está bien. ¿Qué hago? Probablemente debería pensar más porque simplemente grité, bueno, Billy, yo sé exactamente a dónde voy. Y todos en esa tienda se giraron y me miraron y dije, te digo a dónde voy. Voy al cielo cuando muera y esta es la razón. Verán, entras en una tienda pero tal vez esa mañana oraste, Dios, abre puertas. Abre puertas. Abre puertas. Él mira, no ores por puertas abiertas porque Él abrirá puertas. Y luego tendrás que disculparte o pedir perdón esa noche cuando no pases por las puertas que le pediste que abriera. Pero es una expresión de tu vida. Cuando pastoreé en Perú y cuando regrese a Virginia, si comenzamos una iglesia allí, vamos a tener días en los que salgamos a hacer evangelización y cosas porque es bueno. Pero eso es solo como una base. Es una especie de cosa para ayudar a la gente a recordar. Esto es lo que necesitamos estar haciendo. Pero no es la forma en que necesariamente quiero que se haga la evangelización en nuestra iglesia. Quiero que se haga por personas en sus trabajos, amas de casa en el supermercado. Es una expresión de tu vida. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuántos de ustedes todos los días están clamando por manifestaciones cada vez mayores del poder del Espíritu Santo en sus vidas? Bien.
¿Ven cuán importante es eso? Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿No dará nuestro Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Eso no significa que el Espíritu Santo no habite en nosotros, pero estamos pidiendo manifestaciones cada vez mayores de su poder porque no podemos ser testigos como Jesús nos está enseñando aquí sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos gracia. Necesitamos vivir en dependencia constante de Dios, en comunión constante con Él, y entonces la evangelización fluirá de eso. Ahora, quiero compartir con ustedes la oración del evangelista. ¿Está bien? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 4. Si oran esto sinceramente, no como un método o un truco, sino que este sea el deseo de su corazón, cambiará la evangelización como la conocen en sus vidas. Dice en el versículo 2 del capítulo 4, dedíquense a la oración. Bueno, todos podemos parar ahí, ¿no es así? Dedíquense a la oración. ¿Cómo haces eso? Lo haces haciéndolo. No dice necesariamente dedíquense a orar bien, a orar grandiosamente, a orar poderosamente. Dice dedíquense a la oración. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes a montar en bicicleta? ¿Lees un libro? ¿Cuántos de ustedes saben montar en bicicleta? Levanten la mano. Está bien. Algunos no. Algunos sí. Está bien. ¿Cómo aprendieron? ¿Estudiaron un libro sobre cómo montar en bicicleta? ¿Se subieron a una bicicleta, no es así? Se subieron a una bicicleta. Afortunadamente, para aprender a orar debemos orar. Pero afortunadamente, también tenemos un libro para enseñarnos cómo orar estudiando las oraciones que están en el libro. Pero dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Pónganse de rodillas y hablen con Dios y desarrollen tal relación que cuando se levanten de sus rodillas, nada haya cambiado. Todavía están clamando a Dios. Todavía están pensando en pensamientos de Dios. Todavía están dependiendo de Dios hasta el punto en que cuando ven algo, alguien viene hacia ustedes. Digamos que un hermano en Cristo viene hacia ustedes, sin siquiera pensar, ya están elevando oraciones a Dios. Señor, necesito sabiduría. Señor, dirígeme aquí. Señor, ¿qué puedo hacer? Entras en una tienda. Estás orando. Oro por esta persona que me está atendiendo. Oro por esta tienda. Oro por todos los que entran. El hermano Charles nos estaba contando sobre un amigo suyo, y yo lo conozco un poco, que cuando se subía a su coche y salía de su casa y conducía por la carretera, oraba por cada vecino mientras pasaba. Y creo que la mayoría, si no todos, se han convertido con los años. Es caminar, dedicándose a la oración. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, bueno, realmente no oro mucho de rodillas. Solo oro todo el día cuando estoy caminando por ahí. No, no lo haces. No lo haces. Porque es el testimonio de todas las obras que he leído sobre la oración que la única manera de aprender a practicar la presencia de Dios es encontrándose con Dios, apartando tiempo para encontrarse con Él. Y es desde ahí que aprendes a practicar la presencia de Dios y orar sin cesar. ¿Está bien? Dedíquense a la oración. Ahora dice esto, manteniéndose alerta en ella con una actitud de acción de gracias. Solo rápidamente algo que podrían querer mirar aquí. La oración es una forma de mantenerse alerta. Mientras oras, tal vez lo que haré a veces es revisar ese día, mis propias debilidades. Debilidades que vi en mis hijos, mi esposa. Mi hija solo tiene 2 años, así que realmente no puedo decir cuándo tiene debilidades. Pero miro eso. Pienso en ello. Medito en ello y pido y trato de cerrar esas brechas en oración.
Señor, hoy fui demasiado rápido con mi lengua. Señor, he sido alertado sobre eso. Por favor, protégeme. Necesito orar por gracia en esa área. Señor, vi a mi hijo hoy. Se estaba entregando demasiado a la necedad. Estar alerta en la oración, observando a las personas, observándote a ti mismo. Elevándolo a Dios donde ves que hay brechas abiertas donde el diablo podría hacer una gran obra y un gran daño. Pero dice, orando al mismo tiempo por nosotros también para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Ahora, la mayoría de las personas, ¿cuántos de ustedes han compartido a Cristo con alguien que realmente no conocían, un extraño? ¿No es cierto que la parte más difícil de hacer eso fueron las primeras palabras que salieron de tu boca? Y después de que esas primeras palabras salieron de tu boca, entonces realmente no fue tan difícil. Fue ese primer cómo, ya sabes, ¿cómo hago esto? Bueno, tal vez estás tratando de derribar un montón de puertas que no tienes el poder de derribar. ¿Estás orando todos los días, Señor, abre una puerta para la palabra? ¿Estás orando, Señor, en este día, abre una puerta para la palabra? En las relaciones que tengo con las personas, mientras salgo, incluso hoy, Señor, vamos a salir a hacer algo de evangelización. ¿Cuántos de nosotros hemos orado, Señor, abre una puerta con alguien? Quiero pasar por ella. Quiero compartir el evangelio. Abre la puerta. Verán, dar testimonio es sobrenatural. Dios puede hacer tantas cosas sobrenaturales. Estaba orando una vez diciendo, Dios, Señor, solo abre la puerta. Fui al centro comercial y todos estos chicos afuera en la parte trasera, ya saben, como un montón de centros comerciales juntos. Y todos estos chicos están afuera en la parte trasera, ya saben, en sus autos y están bebiendo, fumando y todo lo demás. Y estaba orando, oh, Dios, abre una puerta. Abre una puerta. Y había, nunca lo olvidaré, 3 chicos sentados en este banco justo al lado de la acera. Y estoy caminando, Señor, solo abre una puerta. Abre una puerta. Y pasé caminando y llegué más o menos aquí. Y uno de ellos se levantó de un salto, cayó de rodillas, levantó las manos al aire y gritó, ¿quién puede salvarme? ¿Quién puede salvar? Esa es una puerta. Estaba a punto de subirme a un avión una vez, venía, de hecho estaba en Ámsterdam. Había estado predicando en Rumanía y subí al avión en Ámsterdam y estaba orando, Señor, estoy realmente cansado. Fue una de esas oraciones realmente malas, ya saben. Señor, estoy realmente cansado, pero si quieres que dé testimonio a alguien, abre la puerta. Así que voy y me siento al lado de este caballero que parecía bastante, ya saben, muy intelectual, muy. Me senté a su lado, comencé a hablar con él por un segundo y luego dice, ¿qué estabas haciendo? Le dije, bueno, le pregunté, ¿qué haces tú? Y él dijo, bueno, trabajaba en el gobierno en Washington, D.C. Y solía ser el antiguo asistente de George Bush padre y todo eso, hombre muy importante. Y dijo, ¿qué haces tú? Y dije, bueno, estuve predicando el evangelio en Rumanía y dije, ¿vas a alguna iglesia? Él dice, soy reformado holandés. Y yo digo, oh, reformado holandés. Está bien. Conozco a algunos teólogos del movimiento reformado holandés y cosas por el estilo. Y dije, pero, ¿conoces a Cristo? Y él dijo, sabes, es gracioso que preguntes eso. Soy reformado holandés, pero no voy a la iglesia ni nada y nunca he entendido realmente de qué se trata el cristianismo. Tenemos unas 6 horas. ¿Podrías explicarme de qué se trata el cristianismo? Estoy pensando que tuve que abrir mi gran boca. Ahora, eso no siempre pasa de esa manera, pero les digo que Dios puede darles puertas sobrenaturales abiertas. Pero tengan cuidado.
No se sienten al lado de alguien en un avión y ni siquiera intenten dar testimonio porque no hubo alguna manifestación sobrenatural. Me senté al lado de un tipo viniendo aquí, y ya saben, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¿Qué haces? Ingeniero. Está bien. ¿Bien? Me llamo Paul. No me importa. Ya saben, ese tipo de cosas. Pero finalmente, vas, está bien. Esta nuez no va a ceder. Ya saben, ¿vas a alguna iglesia? Y el tipo solo empieza a temblar, lo tengo. Pude dar testimonio por unos 45 segundos antes de que simplemente tuviera una explosión y se derrumbara por completo en su asiento. No quería hablar en absoluto. Hice algún intento. Está bien. No necesitaba un coro sobrenatural de ángeles bajando para decirme, al menos necesito intentar dar testimonio a este hombre. Ahora dices, bueno, eso es fácil para ti. Eso, ya sabes, eso es lo que haces. No. No es fácil para mí. Una de las cosas más grandiosas que escuché una vez vino de Ray Camfer. Ray Camfer dará testimonio a un perro, dará testimonio a una pared, dará testimonio a cualquier cosa. Pero cuando compartió que realmente le ponía nervioso dar testimonio, realmente no es fácil. Y pensé, bueno, no es fácil para él y lo hace, y no es fácil para mí, lo haré. ¿Lo ven? Pero orar por una puerta abierta. Y miren esto, otra vez estamos hablando de un estilo de vida. Dedíquense a la oración, orando al mismo tiempo por nosotros también para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para que podamos hablar del misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para que lo haga claro de la manera que debo hablar. Así que miren lo que está diciendo. Si se levantaran todas las mañanas y parte de su vida de oración fuera esto, Señor, abre una puerta para que pueda hablar del misterio de Cristo y dame gracia para que pueda hablarlo claramente como debo hablar. Dios bendecirá eso. Dios responderá a su oración. Y estás sentado ahí, sabes, a veces he orado eso y no he sido sincero. Soy como, realmente no quiero dar testimonio a nadie ahora mismo. Estoy cansado. Pero Dios abre puertas y nos da oportunidades para dar testimonio. Ahora solo quiero compartir algunas cosas prácticas rápidamente. Son muy importantes. He visto a muchos predicadores callejeros últimamente y especialmente cuando fui a Perú esta última vez. Muchos de nuestros chicos están predicando en la calle. Y tuve que apartarlos y decirles, miren, no me gusta lo que están haciendo. Me gusta que estén predicando en la calle y todo. Me gusta que estén aquí afuera, pero no me gustó lo que vi cuando los vi subidos en ese banco del parque. ¿Por qué? Estaban predicando, pero no estaban conectando con las personas. Estaban intentando ser Jonathan Edwards, estaban intentando ser York Vittefield. Una masa de personas pasando, ellos están parados en esa cosa y están gritando a todos, arrepiéntanse. Y bla 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 y diciendo, van al infierno y todas estas cosas diferentes. Escúchenme. El Evangelio debe ser explicado. Viven en una sociedad secular. Se paran en un banco en algún lugar y comienzan a gritar que todos son un montón de pecadores, van al infierno. Aquí está el problema, lo que están diciendo es verdad, pero no hay un contexto en el que estén trabajando. Cuando Vittefield se levantaba, estaba hablando, sí, a vagabundos y ladrones y hombres malvados, pero en el contexto de personas que sabían algo sobre Dios, la justicia, y demás. Si te subes a un banco en medio de cualquier ciudad a la que vamos y solo empiezas a gritar a la gente, podrían arrojarte cosas y podrías jactarte del hecho de que todos estaban en tu contra. Pero, ¿qué tan efectivo fuiste comunicando el Evangelio? Entonces, cuando salimos a predicar en Perú, dije, saben, déjenme predicar. Y otra vez, no soy el mejor predicador callejero del mundo.
Me subí a una silla. Tomamos una silla, porque si traes tu propia silla, el policía no puede hacerte bajar de ella. Trajimos nuestra propia silla y me subí ahí. Y solo el hecho de que aquí está este gringo grande parado en medio de un parque en Perú, la gente mirando un poco. Me quedé ahí un momento. Dije, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, estoy aquí hoy para compartir con ustedes el Evangelio de Jesucristo. Ahora sé. Porque automáticamente sabía que la gente estaba a punto de, sí. No, dije, sé lo que están pensando. Hombre loco parado en medio de un parque enseñando a la gente sobre religión. Solo les pido, denme unos minutos. Solo unos minutos. Ahora ustedes creen en Dios. Sé que sí. Oh, sí. Sí. Creo que hay un Dios. Está bien. Un Dios. Ahora empecemos desde ahí. ¿Ven lo que estoy haciendo? No estoy solo subiéndome ahí a predicar para poder volver y decirle a todos, bueno, sí, soy un predicador callejero y todos se enojaron conmigo y soy realmente espiritual. Quiero llegar a estas personas. No solo quiero subirme ahí y gritar. Necesito saber dónde están, quiénes son. Y entonces me subo ahí y luego empiezo a predicar. Dije algo sobre el pecado y un tipo allá atrás se rió. Justo cuando dije algo sobre el pecado, se rió. Ahora podría haber dicho, sí. Te estás riendo ahora, no te reirás en el infierno. Eso no es lo que hice. Dije, tan pronto como se rió, lo vi por el rabillo del ojo, dije, te reíste. Y él hizo algo así. Dije, te vi reír. No lo niegues. Te vi, te reíste. Y lo que hizo fue acercarlo a mí. Justo ahí construimos una relación. Nos reímos juntos. Dije, ahora quédate aquí. Tienes que quedarte aquí ahora porque ya me has ofendido. Así que si te vas ahora, realmente voy a estar ofendido. ¿Está bien? ¿Te vas a quedar? Está bien. Te vas a quedar. El punto es que no predicas porque quieres predicar. Predicas porque quieres que las personas se salven. Quieres que Dios sea glorificado. Ahora eso es en la predicación callejera. Ahora aquí hay otra cosa. Lo descubrí. Antes de ser cristiano, digamos que estoy caminando por el campus, ¿está bien? Caminando por el campus. No soy cristiano y hay un banco en el parque y alguien está sentado en el banco y estoy cansado. Así que pasaría caminando así y hay un banco. ¿Me siento? Normal. Después de sentarme, estas sillas, después de sentarme, ya saben, habría otra persona ya sentada ahí. Y solo me sentaría. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué estás haciendo? Trabajando en mi tarea. Sí. Solo hablaba. Descubrí que después de convertirme en cristiano y saber que necesitaba dar testimonio a las personas, estaría caminando por el campus y vería a alguien en un banco y me asustaría. Empezaría a ponerme nervioso. Mis palmas se pondrían sudorosas y estaría como, tengo que darles testimonio. Tengo que darles testimonio. Para cuando caminaba hacia ellos así, él estaba pensando, oh Dios mío, estoy a punto de ser atacado por un loco. Todo este montón de cosas sobre mí que realmente no crean ningún poder ni nada. Solo crea estas cargas. Así que pensé, saben, una de las mejores formas de ser un testigo, anoten esto, es ser normal, ser normal. Así que llegué al punto en que otra vez, ¿alguien sentado aquí? No, y luego hablaría. Y saben, mientras hablo con alguien, usualmente se abre una oportunidad para dar testimonio. Pero aquí hay algo que es muy importante.
No intentes engañar a las personas para que te dejen compartir el Evangelio con ellos. Saben cómo estás sentado ahí y estás tratando de colarte de alguna manera por la puerta trasera para poder cambiar el tema y hacer que todos hablen de Cristo. ¿Qué frase ingeniosa puedo usar? Aquí hay una de las cosas que hago, me siento y hablo con la gente, y si algo se abre, alabado sea Dios. Si no, aprendí esto de John MacArthur y creo que es muy útil. Digo, oye, sabes, disfruté hablando contigo. Tengo una pregunta para ti. Soy cristiano y la fe cristiana es muy importante para mí. Creo en Jesucristo y Él realmente ha cambiado mi vida. Creo que Él es el Hijo de Dios y el Señor. ¿Alguna vez has entendido el Evangelio? ¿Alguna vez has oído del Evangelio? Sí, lo he oído. ¿Pero, lo has entendido alguna vez? No. ¿Me darías 5 minutos? ¿Solo 5 minutos de tu tiempo y me dejas compartir contigo el Evangelio de Jesucristo? Y muchas veces diré cosas como, sabes, una de las razones por las que quiero hacer esto es porque, sabes, todos esos predicadores de televisión y todos esos personajes, payasos de circo pidiendo dinero y todo. Dije, ¿te gusta eso? No, hombre, lo odio. Bueno, esa es una de las razones por las que quiero compartir contigo porque mucha gente piensa que eso es el cristianismo. Y eso no es el cristianismo en absoluto. Y sabes, he tenido gente que me dice, sabes, realmente no quiero escuchar lo que tienes que decir. Incluso después de una conversación agradable. Pero he tenido a muchas otras personas que dicen, sí, claro. Una de las cosas más geniales que puedes hacer es solo ser honesto. Oye, ¿me darías 5 minutos solo para que me gustaría compartir contigo sobre el Evangelio de Jesucristo? Es tan simple, directo, sin trucos, nada. Ahora, ¿saben por qué a mucha gente, o al menos a algunas personas, les gustan mis mensajes en YouTube? Es por la misma razón por la que mucha gente seguía a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Realmente no amaban a David y realmente no amaban al Dios de David. Solo odiaban a Saúl. Hay mucha gente por ahí con un hacha que afilar contra la religión, quieren ser realmente radicales y me escuchan y piensan que soy radical. Luego me conocen y se dan cuenta, este tipo no es en absoluto como pensé. Pensé que era un dragón que echaba fuego. Saben, cuando predico, muchos de los sermones que han escuchado son sermones que prediqué mientras toda la sala estaba llena de predicadores mayores que predicaban un evangelio que estaba equivocado y deberían haberlo sabido mejor y estaba en una batalla. Era una pelea. Cuando doy testimonio a alguien, no es así. No trato de herir a alguien, a aplastar el espíritu de alguien. Recuerdo, creo que no era un cuáquero, Fox. Estaba debatiendo con otro hombre brillante que era cristiano y estaba debatiendo con Fox sobre un asunto de cristianismo y realmente acorraló a Fox y, frente a todos, mostró que Fox estaba equivocado y Fox dice, bueno, supongo que vas a aplastarme. Y el oponente dijo, mi querido hermano Fox, nunca aplastaría la luz que hay en ti. Cuando estoy dando testimonio a una persona, no me importa si es una prostituta, un homosexual, lo que sea, no tengo la intención de aplastarlos. Quiero demostrarles el amor de Cristo. Hablaré con ellos sobre su pecado. Y espero mostrarles la naturaleza atroz de su pecado. Pero quiero hacerlo de una manera que respete al menos el hecho de que son una criatura hecha por Dios. También quiero ser su servidor. No tengo el derecho, en cierta medida, de simplemente sentarme e interrumpir a la gente. Déjenme darles un ejemplo. Estuve en Ohio. Esto fue hace años, allá por el 19, probablemente 1985 en Ohio. Iglesia Bautista Trinity, creo que era. Y estábamos yendo de puerta en puerta y dando testimonio. Bueno, estaba caminando así y visitamos esta casa y aquí está la próxima casa. Así que caminé,
Dimos la vuelta a este gran árbol y me preparé para ir así. Había un anciano sentado en el porche y me preparé para rodear el árbol y el pastor me agarró por los hombros y me jaló detrás del árbol. Estoy como, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Dice, no subas ahí. Digo, ¿qué? No subas ahí. Ese hombre, él es malo. Intentamos hablar con él antes. Nadie habla con él. No subas ahí. Y yo como, es un ancianito. ¿Qué puede hacerme? Creo que podría vencerlo en una pelea. Ya sabes, es como, ¿no quieres que suba ahí? Dice, mira, quédate aquí. ¿Está bien? Así que subí ahí, y él estaba sentado así. Vaya, estaba todo encorvado, y estaba listo para pelear. ¿Sabes? Así que me senté frente a él. ¿Cómo estás? ¿No te importa? Tal vez sí. Tal vez no. ¿Cómo estás? Empecé a hacerle preguntas sobre él durante como 1 hora y 15 minutos. Siguió y estaba realmente disfrutándolo porque el pastor tuvo que quedarse detrás de ese árbol. Pero solo estoy haciéndole preguntas y haciéndole preguntas. Descubrí que su esposa murió, sus hijos básicamente lo abandonaron, vivían al otro lado del país, no tenía nada, solo su casa, estaban todos solos, se sentaba en el porche todo el día, todo lo demás. Descubrí sobre su carrera en la Segunda Guerra Mundial, todo. Aproximadamente 1 hora y 15 minutos en esa conversación de mí solo haciéndole preguntas, siendo un servidor. Porque verán, todos quieren hablar de sí mismos y nadie quiere escucharlos. Después de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, dice, bueno, está bien. Dije, ¿está bien? ¿Qué? Dijo, me has escuchado por más de 1 hora. Ahora, ¿qué tienes que decirme? Así que me senté ahí y compartí el evangelio con él. Dije, esto es lo que vine a decirte. Una de las cosas, tengan mucho cuidado de ser rápidos con las personas. Tengan mucho cuidado. Ahora podríamos salir hoy y solo repartir folletos y todos piensen que somos raros y simplemente sigan adelante. Pero si la más mínima grieta se abre, primero que nada, solo sean normales. Solo sean normales. Porque miren, las cartas, el mazo está en su contra cuando salgan ahí. Van a pensar que son un culto. Van a pensar que son un montón de personas raras o algo. La cosa es, no demuestren que tienen razón. Hablen con ellos. Compartan con ellos. Háganlo de una manera que sea directa, veraz, pero también amable. Doy testimonio a un tipo, soy homosexual. ¿Está bien? Está intentando hacer de eso el punto de la conversación. ¿Sabes lo que está intentando hacer? No permitas que ocurra. Habla con él sobre Cristo. Bueno, ¿crees que la homosexualidad es un pecado? Bueno, sí, pero no es el mayor pecado. Ahí lo tienes. Porque todo lo que ha escuchado de los cristianos es que la homosexualidad es el peor pecado que puedes cometer. No, no es el gran pecado. De hecho, es solo el resultado de otro pecado que todos hemos cometido. Pero, ¿qué es eso? Aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni dieron gracias. Porque no honrarían a Dios en sus vidas, Dios nos dejó ir. Me dejó ir a mí. Tú fuiste por un camino diferente al que yo fui, pero ambos fuimos al pecado. Ahora tuve que arrepentirme de mi pecado. ¿Te vas a arrepentir del tuyo? Porque ahora no le estoy diciendo algo que tiene que hacer que yo no tuve que hacer. No le estoy dando un sacrificio que tiene que hacer que yo no tuve que hacer. Puedo decir, mira, tuve una atadura tan fuerte como la tuya. Fue un tipo diferente de pecado, pero fue una atadura igual de fuerte y tuve que dejarla ir para ser salvo. Así que Señor, no te estoy pidiendo que hagas nada ni que renuncies a nada que yo no tuve que renunciar,
pidiéndole a Dios que te dé sabiduría, que te ayude a dar testimonio. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene miedo de salir a dar testimonio? 1. Bueno, ahí hay un hombre honesto. Bueno, ¿cómo terminamos nuestra discusión con las personas? ¿Terminar? A veces la gente dice que es difícil empezar la conversación, pero creo que es más difícil terminarla. Quiero decir, ahora que estoy consciente de esto, lo que la gente llama regeneración decisional, creo que lo llaman así. Entonces, ¿cómo termina ahora una conversación con una persona perdida? Depende. Si no quieren hablar y quieren cerrar todo, no voy a forzar la conversación a seguir. No voy a ser grosero. Por ejemplo, si subo a un avión, me siento, intento hablar con alguien sobre el Evangelio y no quieren escuchar, no voy a seguir pinchándolos. ¿Por qué? Porque solo les estoy dando munición y se bajan del avión y van a sentarse en el bar con sus amigos y dicen, hombre, estoy feliz de haber bajado de ese avión. Algún evangélico loco no se callaba y seguía pinchándome con sus creencias. ¿Está bien? Así que no voy a seguir pinchando cuando cierren la conversación. Lo que voy a hacer es honrar eso, ser muy amable con él y cuando se baje del avión será como un hombre con brasas ardientes sobre su cabeza que se avergüence de haberme tratado así aunque yo lo traté con dignidad. Así que, ya saben, no voy a pinchar una conversación y solo mantenerla en marcha. Si la persona ha estado muy interesada y quiere saber más, pero de ninguna manera Dios ha estado obrando hasta el punto de llevarlos a la conversión, entonces digo, mira, oye, ¿te gustaría intercambiar números de teléfono o solo dame tu correo electrónico o te doy el mío y tratar de mantener ese contacto? Muchas veces les preguntaré, oye, ¿sabes? Hay algunos libros pequeños que me gustaría enviarte gratis si los lees, algo para mantener el contacto andando. Si están, ya saben, como he tenido personas a veces que dicen, mira, un tipo en un avión al que estaba dando testimonio hace unos 3 años y después de unos 20 minutos dijo que empezó a llorar. Dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quiero ser salvo. Nunca he visto mi pecado de esta manera antes. Voy al infierno. Quiero ser salvo. Así que simplemente dije, bueno, déjame hacerte una pregunta. La Biblia dice, arrepiéntete y cree. Solo miremos qué ha hecho Dios en tu corazón en este momento. ¿Hay evidencia de arrepentimiento? Y revisamos eso y él dice, sí. Y dije, te falta una cosa, cree en el Señor Jesucristo. Dijo, solo confía en Él. Lo veo. Murió por mí. Confío en Él. Y luego dice, estoy salvo. Y entonces, dame tu correo electrónico, cosas así. Es solo que cada conversación es diferente. Lo que no voy a hacer es intentar que alguien ore alguna oración al final de mi conversación. Voy a ver cómo está obrando Dios y luego guiarlos en eso. No estás diciendo que orar esté mal en sí mismo. ¿Quieres decir una persona clamando y pidiéndole a Jesús que entre en su corazón? Sí. Creo que a veces cuando decimos, oh, no voy a hacer que oren, creo que a veces cuando decimos, oh, no vamos a hacer que oren una oración, la gente podría pensar, oh, bueno, entonces estás diciendo que no puedes hacer eso en absoluto. Bueno, creo que tienes que hacerlo muy, muy cuidadosamente. En los últimos años que he estado dando testimonio a las personas, casi no he tenido a nadie que ore y le pida a Jesús que entre en su corazón ni nada por el estilo. Dice que quien invoque el nombre del Señor será salvo. Pero estoy trabajando en el sur donde están orientados a que invocar el nombre del Señor significa orar y pedirle a Jesús que entre. Y eso no es lo mismo. Así que tengo que trabajar diligentemente para hacerles ver si hay evidencia de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? Y, sí, lo he hecho. ¿Crees? Sí. Realmente creo.
creo que Él ha hecho esto. Cuando eso está seguro, ya sabes, ¿has invocado al Señor? ¿Le has pedido que te salve? ¿Lo estás creyendo? Y ese tipo de cosas. Intento mantenerlo total y completamente lejos de esta cosa de, está bien, te arrepientes ahora, crees ahora, así que ahora te falta solo una pequeña cosa. Ahora tienes que orar y pedirle que entre, eso no es verdad. ¿Correcto? Una cosa que a veces surge, he tenido. Hay realmente una persona que ha sido crítica contigo y no por el bien de defenderte, sino por el tema de que te estaba citando y decía que estamos salvados y salvados solo por la fe. Y luego vas a decir, y esa fe está precedida y seguida por el arrepentimiento. Y estaba intentando refutarte diciendo que eso es una declaración contradictoria en sí misma. ¿Y estaría yo en lo correcto al decir que realmente la fe que se supone que debemos tener es una fe arrepentida? Que los dos van juntos, que si te vuelves a Cristo te apartas desde el principio. Déjame ponerlo de esta manera. Según su lógica, entonces si solo dijera que estamos salvados por la fe y solo por la fe, eso seguiría siendo una declaración contradictoria. Estamos salvados por creer o por fe y es una obra de gracia. Eso sería una declaración contradictoria. Mira, su problema, lo que no entiende, es que la fe y el arrepentimiento son el resultado de la regeneración. Son una obra de gracia, un resultado de la gracia. Por lo tanto, si le digo a alguien que se arrepienta de sus pecados, no es diferente de decirles que crean. Cree en el Señor Jesucristo es una obra a menos que esa creencia sea el resultado de la regeneración. El arrepentimiento es una obra a menos que sea el resultado de la regeneración. Ese es su problema. Estoy seguro, Paul, de que dirías que toda fe verdadera es una fe arrepentida. Y todo arrepentimiento está impregnado de creencia. Sí. Exactamente. Y creo que ese fue el contenido de lo que afirmaste, con esa expresión, y todos deberían entender eso. Bueno, el tiempo se ha ido, ¿y puedo pedirte que cierres con nosotros en oración? Claro. Y ora por esto.